Bueno, vamos a continuar donde nos quedamos después de haber instalado SQL Server y todos sus componentes, la versión Enterprise. Vamos a realizar nuestro primer ejemplo de proyecto de integración. En este pequeño proyecto vamos a realizar una integración desde una fuente externa de archivo plano hacia un depósito de datos a través del motor de base de datos SQL Server. En el último video tutorial nos quedamos precisamente en esta parte. Hicimos una pequeña base de datos de prueba, aquí la tenemos. Y tenemos una tabla de cliente, en la cual podemos verificar que tiene 4 columnas. Identificador de cliente, esa es la clave, que tiene también automáticos, números automáticos, nombre, apellido y NID. El NID es una columna opcional. Pero veamos que tenemos nombre y apellido, un depósito para nuestra fuente de archivo plano, la cual la tengo acá, se la vamos a mostrar. Nombres, precisamente, nombres completos. Si se dan cuenta, en el archivo plano está el nombre completo. Nombre y luego un espacio y luego un apellido. Un nombre, un apellido. Entonces vamos a hacer una integración en donde necesariamente tenemos que hacer una transformación para ajustarnos o adecuar esos datos que vamos a recuperar o extraer y colocarlos acá bajo estas condiciones. Veamos algunas condiciones particulares del depósito de destino. Una columna nombre con un varchar de 30, una columna apellido con un varchar de 30. Eso es importante, ver la estructura y que existe una correspondencia con la estructura de destino. Muy bien, entonces iniciamos nuestra aplicación, el Business Intelligence Management Studio, que de hecho es un proyecto de Visual Studio, ¿sí? Solo la diferencia es que obviamente cuando cargamos el componente, el tipo de proyecto, cambia un poquito la interfaz del Visual Studio. Vamos a proyecto y vamos a escoger proyecto de integración. Acá, proyecto de integración, servicios de integración. Vamos a poner un nombre. Primer ejemplo sencillo, ETL. Recordemos que el corazón de la integración es el proceso ETL. Entonces no cambiamos nada acá, solo confirmemos dónde va a quedar nuestro proyecto, en qué carpeta va a quedar guardado, ¿sí? Y arrancamos. Ok, listo. Tenemos listo nuestro editor. Y en el editor lo primero que vamos a hacer es colocar una tarea de flujo de datos. La tarea de flujo de datos es el componente ETL acá en la herramienta Business Intelligence Studio. Entonces le vamos a colocar un nombre, le vamos a cambiar el nombre acá. Integrar, recuperar datos de fuente plana. Vamos a ver. Y luego nos vamos al flujo de datos. Entonces, recapitulemos. ¿Qué necesitamos? Necesito dos cosas básicamente para este proyecto. Una, un componente de conexión para el archivo plano y otra, un componente de conexión hacia la base de datos de destino o el depósito de destino, en este caso en SQL Server. Entonces necesito dos conexiones. La área de conexiones acá es acá abajo, el administrador de conexiones o Connection Manager. Vamos a buscar obviamente el que corresponde a cada uno. Una nueva conexión de archivos planos. Empezamos por ahí. Le colocamos un nombre. Este es fuente plana, le vamos a poner fuente plana nombres. ¿Dónde está el archivo? Vamos a examinar. Vamos a buscar donde sea que lo tengamos. Yo lo tengo acá. Fuente plana empleados. Y le vamos a dar a abrir. Ok, automáticamente tiene que detectar las propiedades del archivo. No tiene un nombre de columna el archivo, entonces como tal la identifica como una sola columna y le pone un nombre de column 0.
la columna 0 en este caso. Vamos a dejar ese nombre. Ok, tenemos una vista previa, ahí están los datos, la cantidad determinada de registros, filas, y la vamos a aceptar. Tenemos nuestra primera conexión. Y una vez armamos la conexión hacia SQL Server, para eso tenemos dos opciones. Una conexión utilizando los objetos SolidDB o una conexión de .NET. Yo voy a utilizar los proveedores de servicios SolidDB. Ok, vamos a darle una nueva conexión. ¿Y qué escogemos acá? Pues como ya tenemos instalado SQL Server, de una vez detecta el cliente nativo. Eso se instaló en el momento que hicimos la instalación de SQL Server. Esperamos un poquito ahí. Entonces, vean el string de conexión. Incluye el nombre del servidor, en este caso el nombre de mi computadora, y el nombre de la instancia. Recordarán que le pusimos un nombre a la instancia. Muy bien. ¿Cómo nos vamos a conectar? ¿Cómo vamos a autenticar? Usando la autenticación de Windows. Tenemos las dos modalidades, pero hoy vamos a dejarlo con la primera. Y una vez le vamos a decir que base de datos es la que vamos a conectar. Prueba. Ok, vamos a probar la conexión probada y la vamos a aceptar. Muy bien, tengo listas mis dos conexiones. Ahora a trabajar mi ETL. Y paquete ETL comienza obviamente por la extracción. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahora cambié al flujo de datos. Estaba en flujo de control, ahora paso a flujo de datos. En el flujo de datos yo tengo tres etapas. La primera etapa es el origen, la segunda etapa las transformaciones y la tercera etapa los destinos. ¿Sí? Ese es el proceso de ETL. Entonces comenzamos obviamente por el origen. El origen que dijimos que era un archivo plano. Entonces un origen de archivo plano, escojo uno de estos controles, lo arrastro y lo coloco acá. Le doy clic con el botón derecho, le doy a editar. Si dan cuenta, ya de una vez detectó la conexión que está disponible para este tipo de fuentes. Archivo plano. Y obviamente solo verifico columnas. Si quiero le dejo esa misma columna. Si no le cambio el nombre, le vamos a poner otro nombre. Vamos a poner un nombre que sea significativo. Nombre completo. Vamos a poner así de corrido. Recuerden que en estos proyectos, estas columnas, estas variables, van sirviendo como entrada y salida en todo el proceso. Entonces, manejémoslo como variables, ¿sí? Entonces no dejemos espacio en los nombres. Listo, origen de archivo plano. Bueno, no voy a colocar todavía el destino, aunque lo podría adelantar, pero no tiene mucho sentido en este momento. Lo siguiente es obviamente qué hago con la salida de este primer proceso. El primer proceso va a extraer los datos del archivo plano, ¿sí? Recordemos que el archivo plano, se lo vuelvo a mostrar, tiene el nombre completo, o sea, nombre y apellido juntos en una sola columna, pero el destino espera dos cosas por separado, nombre por separado y apellido por separado. Ok, entonces me topo con un dilema aquí, me encuentro en un dilema y el dilema pues lo tengo que resolver de la siguiente manera. ¿Sí? Regreso a mi proyecto. Busco una función de transformación. ¿Transformación de qué? De columna derivada. Vean lo que voy a hacer. Columna derivada. ¿Sí? Voy a conectar la salida del proceso de extracción hacia este nuevo control de flujo, ¿sí? Llamado columna derivada. Esto básicamente lo que va a hacer es darme permitirme la posibilidad de poder crear una nueva columna. De hecho, derivar dos columnas de una que traigo con el proceso anterior. Okay, entonces le doy de nuevo clic derecho y editar al control. Bueno, vean lo que me da acá. Y tengo varias cosas que puedo hacer. ¿Cómo puedo derivar columnas? Al derivar columnas yo puedo derivarlas, simplemente copiarlas, replicarlas o bien aplicarles funciones internas como parte del contenido programático de mi herramienta. En este caso, pues SQL Server. Bueno, entonces tengo una gama de funciones disponibles, de matemáticas, de cadenas, de fechas y horas, manejo de nulos, conversiones de tipo y operadores. Bueno, básicamente aquí lo que tengo que ver, veamos primero que tengo disponible en la entrada. En la entrada de este proceso tengo el nombre completo que traigo de la etapa anterior. Ok, entonces con eso voy a trabajar. Pero ¿qué es lo que tengo que trabajar? Extraer del nombre completo
nombre por aparte y apellido por aparte. Entonces, es una función de cadena. Y esto, si no lo recordarán, es la función de cadena subtraer. Entonces, acá voy a convertir yo mi columna derivada. Primero le voy a colocar un nombre. Vamos a ponerle nombre a la primera columna derivada y a la segunda la vamos a poner apellido. Entonces, ¿qué quiero yo? En la primera quiero la primera parte de la cadena, antes del espacio, en blanco que está en medio entre nombre y apellido. Eso lo obtengo con la expresión substring. Substring, obviamente ahí están los parámetros, pero yo tengo que cambiar esos parámetros, ese perfil de parámetros, mejor dicho, por lo que corresponde. Subtraer de la cadena o de la columna nombre completo, comenzando en la posición 1, el nombre está en la posición 1 de la cadena, y llegando hasta el espacio que está en medio. ¿Cómo hago para eso? Bueno, para eso necesito determinar cuál es la posición de ese espacio que está en medio de la cadena. Utilizo la función findString. FindString, buscar cadena. Voy a hacer un poco más amplio esto, para que se vea. Buscar cadena, vean. ¿En dónde voy a buscar? De nuevo, en nombre completo. FindString, en nombre completo. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar un espacio. Entonces borro este perfil y coloco mis comillas y un espacio. ¿Ok? Ahí hay un espacio que no se vea. Y luego la primera ocurrencia de esa búsqueda. Ahí dice occurrence. Coloco 1. La primera. Bueno, entonces ahí me va a volver el espacio, la posición del espacio, pero es la posición del espacio menos 1. ¿Ok? Y entonces ahí tengo lo primero. Si todo está bien, la expresión tiene que marcarse en negro, así como está marcando acá. Si hay algún error, se va a quedar en rojo. ¿Ok? Ahí me va a devolver. Vean que no puedo cambiar la longitud, el tipo de datos, y la longitud no lo puedo cambiar acá. Aquí solo puedo aplicar una expresión, una función sobre la expresión de entrada. Bueno, para el apellido es más o menos la misma cosa, solo que ahora lo aplicamos, el apellido está después del espacio que está en medio en el nombre completo. Entonces, substring de nombre completo, comenzando ¿dónde? Comenzando donde está el espacio. Entonces aquí ahora, en lugar del inicio que sería 1, o que era 1 en el caso del anterior, aquí el inicio va a estar determinado por la posición de ese espacio. Entonces necesito el findString. Nombre completo. ¿Sí? La cadena buscar, la misma que la anterior. El espacio en blanco. Hago un espacio ahí. Y la primera ocurrencia. Muy importante que aquí es después, donde está la posición del espacio, del carácter de espacio, más 1. ¿Cuántos caracteres vamos a recoger? Bueno, es necesario que se le diga. Aquí, como no tenemos idea cuál va a ser el tamaño de la columna nombre completo, pues escojo solo la función length de tamaño y le digo que cual sea el tamaño de esa columna, utilice como longitud de la cadena. ¿Ok? ¿Está? Y vamos a aceptar. Muy bien, columna derivada. Quiere decir que a partir de este proceso, y ahora ya tengo dos columnas, una llamada apellido y una llamada nombre. Siguiente, coincidencia de tipos. Si se dieron cuenta, la coincidencia de tipos no está garantizada aquí. Esto lo podemos verificar como, pues haciendo una prueba directamente colocando un control de destino, un proceso de destino. Esto está en la tercera etapa, destino de flujo. Entonces buscamos un destino de OLEDB. Destino de OLEDB, les decía que ese es el proveedor de datos que yo más utilizo. También están los .NET. ¿Sí? Ok. Conectamos con la columna derivada y configuramos nuestro proveedor de datos. Obviamente automáticamente busca y obtiene acceso a la conexión con OLEDB que tengo yo en mi área de conexiones. Y escojo la tabla cliente. Muy importante que una vez que haga eso, haga las asignaciones. Por ejemplo, ¿qué va con qué? Bueno, vean, aquí aparecen todos los datos, las variables que vienen
que vienen conectándose desde el primer flujo hasta el último en el que me